Buenas noches, bienvenidos a este programa Línea por Línea. Soy Linder Ramos. El Partido Acción Nacional no está en su mejor momento. 10 años de vida y gloria que marcaron 2 presidencias de la República han dejado hoy a un partido Acción Nacional en el momento menos deseable. Por una razón muy sencilla. Hoy el PAN está viviendo su proceso para renovar la dirigencia nacional entre 2 candidatos que representan los dos grupos más fuertes dentro de este partido. Uno que encabeza Gustavo Madero, el otro que encabeza Ernesto Cordero, y que, por supuesto, lo que más llama la nota no son precisamente las propuestas para fortalecer y consolidar a un partido que después de 2 presidencias de la República tuvo que enfrentar un fracaso electoral, perder la presidencia de la República, y hoy Acción Nacional se encuentra en un momento crítico, dividido, confrontado, con una militancia que en algunos prácticamente fueron exiliados, otros fueron excluidos y unos más finalmente se desencantaron del Partido Acción Nacional. Aquel partido que logró sacar al PRI de la presidencia de la República, aquel partido que su discurso político enfatizaba la transición a la democracia. Después de un priismo de más de 70 años en la presidencia de la República, llegaba un partido Acción Nacional a cambiar el país. Y vea usted, hoy, cómo se encuentra el PAN. Con una militancia de más de 1 millón de afiliados, hoy enfrenta su proceso interno para renovar la dirigencia nacional con aproximadamente 222,000 afiliados. El PAN de hace 2 años, 12 años, ya no es el mismo de hoy. El tema que abordará esta mesa de análisis se titula La elección interna para renovar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Óscar Cervantes, muy buenas noches. Buenas noches, Linder. Bienvenido. Gracias. Álvaro Cabrera, muy buenas noches. Buenas noches, Linder. Gerardo Piñón, muy buenas noches. Buenas noches, Linder. Gracias. Buenas noches. Gerardo, el PAN no está en su mejor momento. No, definitivamente no, Linder. Buenas noches. Creo que independientemente del proceso de la elección interna y de la situación esta de la salud de Madero, ¿no? Ahí trae un problema con la espalda y bueno, ya lo operaron, le comprimen un nervio para que no tenga estas molestias. En un muy mal momento, porque no termina bien de recuperarse de la crisis postelectoral, donde prácticamente se reduce su presencia política a la mitad, y no nada más eso, sino también lo comentabas en la introducción, se reduce la militancia, ¿no? Los militantes reales, los adherentes y los otros, los que sí pagan sus cuotas, ¿no? Son los dos que fuertemente se ven reducidos, y bueno, a la espera de ver qué pasa, ¿no? Porque en realidad los militantes pues aquí no tocan mucho, no tienen mucho peso, todo es una decisión popular, las dos fuerzas mayoritarias están decidiendo entre ellos a ver cómo van a quedar las cartas, y yo creo que una de las peores cosas que le pasa al país es que dependiendo de los resultados de la elección son los resultados de las reformas secundarias, ya lo hemos platicado varias veces, están directamente relacionados a cómo van a votar posteriormente una vez que el presidente del partido sea Cordero, que el presidente del partido sea Madero, ¿no? A ver con cuál de los dos se sigue y con qué línea discursiva se va a seguir, ¿no? Claro. Ahora, Álvaro, 2 candidatos que representan los 2 grupos más fuertes dentro del Partido Acción Nacional, pero que los 2 han estado envueltos en escándalo. Gustavo Madero con el tema de oceanografía y ahora con que deja repentinamente la campaña por una cuestión producto de una cirugía. Y por el otro lado, un Ernesto Cordero que ha estado metido en la confrontación con Madero, con Cordero, y que eso provocó que dejara inclusive la coordinación de la fracción parlamentaria en el Senado. Después nos habremos de acordar cuando dijo Ernesto Cordero que con 6,000 pesos vivían
las familias mexicanas, posteriormente, recientemente tuvo una pipia cuando dijo que quería ser el presidente del PRI, en fin, nos encontramos con dos candidatos que representan los dos grupos en el poder dentro del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ves esta tendencia, Álvaro? Buenas noches, Jaime. Buenas noches al auditorio, a nuestros compañeros panelistas. Bueno, es complicado, es complejo, un proceso interno que por primera vez va a llevarse a la votación de los militantes, de la militancia. Pero pobre la militancia, es una militancia muy reducida. Sin embargo, es la primera vez que el siguiente presidente va a ser electo por la militancia, se cambiaron los estatutos. Anteriormente, el presidente nacional del Partido Acción Nacional era elegido por el Consejo Nacional. Es decir, solamente los consejeros elegían al presidente, los consejeros salían de cada estado, de las asambleas estaduales, y entonces se congregaban en el Consejo Nacional para elegir al presidente nacional. Ahora toca a esta mini militancia reducida casi al 30% que tenía en el 2009, y tiene que elegir entre estos dos proyectos, y estos dos proyectos efectivamente tratan entonces de seducir el voto de la militancia, ¿verdad? Han entrado desde luego con algunas cuestiones en polémica, en si se debe sentar en el pacto o no, si se debe apoyar las reformas o no. Y lo importante sería eso, que nos contestaran. O sea, ¿realmente son proyectos tan diferentes en el fondo, en la ideología de Acción Nacional? Que pareciera, Álvaro, que realmente más allá de una propuesta ideológica, plataforma electoral, pareciera ser que en el PAN, como en otros partidos, la pugna es prácticamente por el poder y los espacios políticos que generan ser dirigentes de un partido nacional, ¿no? Entonces sí, es lo que le falta, ¿no? Falta que nos digan cuál es la diferencia real entre un proyecto y otro. O sea, en el debate veíamos que si bien es cierto, Madero impulsa el Pacto por México, impulsa las reformas, que también hay que decir, no la verdad, muchas de esas iniciativas, muchas de esas reformas son las que había planteado Vicente Fox o Felipe Calderón en su momento, y ahora pues se ven concretizadas a través del Pacto por México. Y Cordero le reclama esa cercanía con el gobierno. Sin embargo, a la hora de votar, si bien es cierto, sí hay que también reconocer eso, dentro de la bancada en el Senado, ha sido la que más correcciones hizo. ¿Se acuerdan que regresaban a las cámaras, etcétera? Pero a la final terminaron por aprobarse las reformas. Entonces, en cuanto a la relación con el gobierno, porque también hay que ir desmenuzando esta situación. Pero ¿no crees, Álvaro, que haya sido una estrategia de Gustavo Madero de firmar el Pacto por México para poderle ofrecer a la militancia que aún cree en el PAN y el cambio, de que esa estrategia pudiera darle continuidad a la dirigencia nacional? Pero es que es lo que te quiero decir. Hay que dividir el proceso en varias vertientes. Una es la relación del Partido Acción Nacional con el gobierno, y sería el Pacto por México, las reformas, cómo se va a relacionar con el gobierno, y eso nos lo tiene que contestar también Cordero, porque no puede decir que va a cortar de tajo. Pues no puede ser. O sea, al final del día es parte del sistema político, claro, es parte del sistema parlamentario, pero eso es una parte. Es otro sistema. Y otra es la propia inercia, los propios mecanismos, la propia vida interna del Partido Acción Nacional, que es de larga data, del 39 hasta ahora. Y entonces, ¿cómo es ese proceso? También ahí hay preguntas, también claro, hay dudas. O sea, a ver, respecto al proceso interno, ¿qué está pasando? Y también vendría la cuestión personal hacia la militancia, es decir, realmente estos serían los dos hombres más influyentes, o que podrían llevar la bandera de lo que la militancia necesita en este momento, o que quiere escuchar del Partido Acción Nacional, o simple y sencillamente son las dos figuras más visibles que tuvieron una discusión pública, donde uno es relevado como líder de la bancada en el Senado,
y ahora pues se le enfrenta en la competencia al presidente Madero. Claro, y eso implica lo siguiente, Oscar. Los dos candidatos, Gustavo Madero y Cordero, llegan desgastados, llegan muy confrontados. ¿Cómo lo recibirá la militancia este 18 de mayo que celebran su elección interna? Mira, Linder, tú comenzaste el programa con una frase totalmente que clarifica la situación del PAN. Manifestaste que el PAN no está en un mejor momento. Lo cierto es que aún falta por ver cuál va a ser el momento que está dando la militancia respecto de cómo se termina esta elección. Porque acabamos de ver un debate. En medios se decía, es la primera vez que se hace un debate por la presidencia, por la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional. Pero si tú ves el debate, está lleno de contrastes, contradicciones, hasta aseveraciones que no tienen fundamentos, y bien lo describen mis compañeros aquí en el panel, ¿no? Esto parece como un tipo de vendetta personal entre estos dos líderes de Acción Nacional, pero esa era la pregunta que inclusive Álvaro lanzaba, ¿no? ¿Cuál es lo que se distingue uno de otro? Porque no hay una línea clara, y el debate nos dejó más dudas. Hubo preguntas que no se contestaron y no hubo respuestas, ¿no? Claro. ¿Cuál es lo que diferencia a Gustavo Madero y a Ernesto Cordero? Hasta ahorita, la militancia no lo sabe. Y yo creo, inclusive, vamos a ver todavía momentos más difíciles respecto de la ley institucional de Acción Nacional, porque en este momento hay dos personas que están luchando por la dirigencia. Sin embargo, no creo que los perfiles o la ideología de ambos identifiquen dos grandes bloques dentro de los militantes de Acción Nacional. Creo que hay muchos militantes en Acción Nacional que están esperando que surjan otros líderes, que esperarían algunas otras posturas de otros panistas también reconocidos y de gran trayectoria, pero que ahorita están ausentes, ¿no? Y bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? con la solución de las elecciones. Claro, ahora, tocaste un punto muy interesante que vamos a tocar también en esta mesa: el debate, su contenido y la polémica que generó el mismo, porque la forma de cómo se desarrolló el debate, con los problemas para transmitirlo por internet, las propuestas que dejaron mucho que desear y que realmente se concentraron en un espectáculo político, eso genera realmente que la militancia del PAN quiera votar el próximo 18 de mayo. Regresamos con este tema, no se vaya, profundizaremos más sobre la elección interna de la dirigencia nacional del PAN. Regresamos. El debate que recientemente se celebró entre los dos candidatos que compiten por la dirigencia nacional del PAN, por un lado Gustavo Madero y por el otro Ernesto Cordero, dejó mucho que desear. Realmente fue un gran espectáculo, pero un gran espectáculo que no se encuentra a la altura de un partido que acaba de perder la elección presidencial, que ya fue gobierno federal y que no se encuentra a la altura, lamentablemente, de las circunstancias políticas, económicas y sociales que requiere la ciudadanía. Vimos a dos personajes que se encuentran luchando por acceder a la dirigencia nacional de este partido, pero con propuestas que no fueron muy evidentes en su debate, pero que sí dejaron muy en claro la confrontación, la división y, por supuesto, el ímpetu desmedido por tratar de hacer que uno o el otro descarrile su candidatura. Observamos que este debate que recientemente acaba de celebrar el PAN entre sus dos candidatos fue un interesante espectáculo, pero solamente eso. No fue digno de dos políticos profesionales que buscan encabezar un partido que en la elección intermedia federal del 2015 buscarán, por supuesto, contender con sus propias diputaciones y sus propias senadurías
debate dejó muchas interpretaciones. Sí, claro, se abrieron básicamente dos preguntas, como lo comentábamos, para cada uno de los candidatos. El primer tema que se tocó de acuerdo a la estructura que se acordó para el debate fue el PAN y su vida interna, y la segunda fue el PAN y cómo se relaciona con el exterior. Después de revisar un poco lo que se dijo en el debate, me parece que la primera pregunta, el PAN y la vida interna, es el argumento de Madero en contra de Cordero, porque le dice: yo soy un panista de cepa, yo soy la tercera, la cuarta generación de panistas, y conocí a don Luis H. Álvarez, no como tú que te lo presentó el presidente, sino yo lo conocí trabajando y en la huelga de hambre y allá en Chihuahua tratando de ganar la gubernatura. Y tú llegaste al partido, el argumento ese que decía 107 quincenas, y hasta después de esas 107 quincenas te afiliaste al PAN, que algo tiene de razón. Y el otro argumento, o la segunda pregunta que se plantea, es cuando se ve las relaciones del PAN hacia el exterior. Entendemos que son el que le plantean para que Cordero pueda sacarla del cuadro, ¿no?, pegar el home run y decir, es que la relación que mantiene el presidente Madero con Enrique Peña Nieto es totalmente condenable. No es posible que cogobierne Acción Nacional desde la presidencia del partido con la oposición, con el que nos sacó de los pinos y con el que nos ganó la elección en los estados, en las diputaciones, en las alcaldías, en la senaduría. O sea, el PAN, otra vez chiquito con el asunto de la militancia, ¿no?, que se reduce muchísimo. Decía un investigador de la UNAM, no traigo el nombre de la persona, pero que si ahorita se tuviera que registrar el PAN como partido para obtener el registro y poder competir a nivel federal, no lo podría hacer, porque no tiene la militancia suficiente para ello. Claro, pero además yo decir una cosa, Gerardo. En teoría, el PAN es un partido de derecha. Sí, claro. En la práctica, combina derecha e izquierda. Hay una mezcla que ha provocado que muchas veces, inclusive, hasta los propios electores señalen de en qué momento se transformó el PAN. Segunda observación, Gerardo, segunda observación. En teoría, la derecha está llamada a colaborar con un partido de centro derecha como los del PRI. Mira, ahí te diría, y el PRD está más llamado a cuestionar, a criticar. Lo que llamaría forzosamente la atención es que hay un desconocimiento de la teoría política. Es que ese es el punto, estás hablando de teoría política. Estos cuates se rigen por los usos y costumbres del día a día, ¿no? Aquí no las clases de política y todas las implicaciones de izquierda, centro y derecha prácticamente son irrelevantes, porque no se discuten elementos que se identifiquen a sí mismos por una corriente u otra. La discusión es: yo soy mejor candidato que tú porque tengo más años de panista. Y el otro dice: no, yo soy mejor candidato que tú porque además de que tú creaste los problemas en tu periodo, ¿no?, tengo los conocimientos técnicos y di resultados en el gobierno que le permiten ser una opción al PAN. No hay espacio para la ideología. Yo pienso que le acabas de dar al clavo, Linder, en el sentido de que recordemos un poco la historia de cómo se conforma Acción Nacional, ¿no? Surge en 1939, sí. Surge como la respuesta que dan desde la Iglesia Católica, en donde se dice que vayan los católicos a participar a través de un partido político, sí. Y como en México estaba prohibido poner democracia cristiana, se optó por poner Partido Acción Nacional, en clara alusión a la acción de la Iglesia. Entonces, desde luego viene con diferentes corrientes, ¿no? Una viene con Manuel Gómez Morín, con una raíz democrática fuerte desde la UNAM, y desde luego viene esta parte doctrinaria desde Guadalajara, Jalisco, con González Luna. Y durante este proceso, los 39, 49, 59, 69, 79, se aboca más a la democracia cristiana, ¿no? Entonces pertenece, de hecho, el Partido Acción Nacional a la Internacional Democracia Cristiana. Y es hasta finales de los 70, principios de los 80, cuando viene desde el norte, ¿no? Desde el norte los empresarios, el neopanismo, como le han dado llamar en la jerga de la cultura política. Cuando abandona el papá de Calderón al Partido Acción Nacional, por uno de esos motivos. Pero dime una cosa, Álvaro.
Es interesante el recorrido doctrinario del PAN en la historia política del país, pero ahora viene un planteamiento también de fondo. ¿Sigue siendo ese PAN doctrinario hoy o tiene perdida la brújula? No, es a lo que voy, que en los 80 vienen a refrescar con ya se mencionaba el caso de Chihuahua, ¿no? Vienen los empresarios de Chihuahua, viene Cloutier desde Sinaloa, y con esta idea de incorporar el marketing comercial al marketing político, ¿no? Y entonces empiezan a darse resultados ganadores, o sea, entra esta gente del norte a realmente ir a ganar la elección, vengo a ganar la elección, vengo a ganar la alcaldía, y empiezan a hacer un marketing político importante y empiezan a darse los triunfos de acción nacional en el norte del país. Entonces, cohabitan estas dos corrientes, vamos a decirlo así, una netamente doctrinaria desde la democracia cristiana internacional y otra que viene desde estos nuevos, de este nuevo empresariado del norte, que siempre también, hay que decirlo, está en competencia con el empresariado del centro, que ese no es panista, que ese es priista, ¿no? Y sus derivaciones. Entonces, pasa eso, y hoy, y voy a la pregunta y a lo que decías, eso es lo que hoy tendría que estarse debatiendo el Partido Acción Nacional, hacia dónde tendría que ir, hacia los principios de la democracia cristiana o hacia a este empresariado. Pero ni siquiera están replanteando eso. No están ahí, no se está debatiendo eso, y a mi punto de vista, a eso el Partido Acción Nacional lo necesita, y a mi punto de vista se necesita otro partido. Se necesita otro partido donde estén claras esas posiciones, porque a veces a la hora de tomar una decisión, a la hora de contrastarlas, se confunden las decisiones y toman decisiones no de acuerdo a la... O sea, el que esté en ese momento o el discurso que gane en ese momento se va a tomar, sí, de acuerdo a los principios de la doctrina de la democracia cristiana: solidaridad, subsidiariedad, bien común, economía con rostro humano, todas esas cuestiones que mueven el mercado al centro, o si es libre mercado, porque el PAN tampoco está ahí en el libre mercado. Entonces, y tampoco hay un partido así en México, porque tú dices la derecha. En realidad yo creo que en México no hay un partido de derecha como tal, una derecha económica, izquierda como tal. Bueno, es que algo que ha estado pasando en México es que sus partidos políticos han perdido la brújula ideológica de lo que debe significar un partido de derecha o bien un partido de izquierda, y prácticamente los partidos políticos en México se han convertido en maquinarias electorales. Solamente producen candidatos, gobiernos, pero aquí viene la gran contradicción de la democracia mexicana: no producen buenos gobiernos. Y en esa tesitura nos encontramos, Oscar. ¿El PAN perdió su camino ideológico? Mira, sería una ligereza de mi parte agregar algo más de la postura de Álvaro. ¿Estás de acuerdo con Álvaro? Creo que lo describió perfectamente. O sea, describió perfectamente en qué situación se encuentra el PAN, la crisis de valores que está ausente en esa institución política. El debate se debería de centrar en estas dos grandes corrientes ideológicas que históricamente han representado lo que es Acción Nacional, y el día de hoy las dos personas que están peleando por dirigir a ese partido no representan ninguno de esos dos bloques ideológicos. Entonces, están o deberían estar en un momento de reflexión, no solamente los equipos de Gustavo Madero o de Ernesto Cordero, deberían estar en una eterna reflexión: ¿por qué el PAN cada día está más alejado de gobierno? Esa es la reflexión que al interior del partido se debe estar haciendo. O sea, ¿por qué perdieron la presidencia? Y estuvieron 2 sexenios. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no repitieron una tercera vez? ¿Por qué una baja de diputados? Casi perdieron alrededor de casi 40 diputados en esta legislatura. ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué pasa con todos esos casos de escándalo que surgen al interior del partido? Esos programas que tenían de capacitación ideológica y todos esos cursos para ver quién era panista se han dejado en el partido, son casi prácticamente nulos, y era algo que distinguía Acción Nacional de otros partidos. Pero bueno, yo creo que deberá ser la discusión, el análisis. ¿Por qué? Porque lo vimos, o sea, eso del debate fue realmente un triste debate, fue una contradicción. Empieza el debate
Gustavo Madero, recordando a don Luis H. Álvarez, una persona emblemática de la vida nacional, y sin embargo, cuando interviene Ernesto Cordero, dice que le agradece porque don Luis H. Álvarez está acompañando. Entonces, ya nadie entiende, ¿no?, de qué vale el tema. Pero bueno. Así es, Oscar. Nos encontramos entonces con un partido con una espléndida historia política en nuestro país, pero que hoy no encuentra su camino ideológico. Regresamos, no se vayan, volveremos con el debate de Madero y Cordero. Algo está sobresaliendo en la pugna por encabezar la dirigencia nacional del PAN. Una de ellas tiene que ver con la confrontación entre los políticos doctrinarios de viejo cuño dentro de este partido frente a los neopanistas, aquellos que llegaron para transformar este partido y ponerlo a la altura de los cambios políticos que vive el país y el mundo. Sin embargo, estas dos vertientes ha provocado que hoy el PAN se encuentre en esta situación, se encuentra en una crisis institucional. Aun cuando Acción Nacional y sus dos candidatos, por un lado Madero y por el otro Cordero, están tratando de enfatizar el discurso de la democracia, de que así es como se compite dentro de una democracia, lo cierto es que el PAN está evidenciando una vez más su crisis institucional. Gerardo, en este sentido, ¿Madero o bien Cordero tienen la fórmula para sacar Acción Nacional de la crisis en que se encuentra? Yo creo que no. Creo que los dos pasan por las intenciones por esta enfermedad que les da a las personas que tienen el poder o que lo ejercen desde arriba. Creen que con su sola decisión las cosas cambian, que porque ellos así lo quieren, la realidad va a ser otra y entonces van a poderse mejorar los resultados electorales, las normas que emiten o que votan los propios panistas en las cámaras. Es decir, creen que por ahí va como la respuesta. Es una contradicción entre de sus propios planteamientos, porque cuando se agreden y se atacan uno al otro diciendo que es novato y el otro diciéndole que no sabe nada de la técnica, claramente queda expuesto que cuando Cordero presenta a don Luis H. Álvarez como parte de su equipo, busca ese refrendo de añejo cuño, ¿no? Y al otro lado Madero le dice, no, espérame, yo estuve cuando Luis H. Álvarez hizo la huelga grande. Entonces, así como se ven las cosas, no hay cómo entrarle al PAN, porque o naciste antes de 1950 y por alguna cuestión formaste parte del partido, o alguno de los superpoderosos te apadrinó y te dio chance de estar cerca de ellos y empezar desde arriba. ¿Qué es cierto? Cordero nunca fue militante. O sea, él llegó directito a la jefatura, es decir, antes de que lo criticaran por este asunto, ya se había mencionado que era, sí, una parte importante del PAN desde la Cámara de Diputados, cuando trabaja ya más directamente con Felipe Calderón en la Fundación Estrada, como la cabeza pensante, y después empieza a usarlo un poco como muletilla para todos los casos, ¿no? Por coordinadores de asesores, subsecretarios, secretarías de un lado, al otro, y al final lo unge como heredero de todos los aciertos y bendiciones que le pudo dar Calderón a Cordero para que fuera, primero, el líder del partido, el líder como aglutinante del poder real, que eventualmente Madero enfrenta, y segundo, sí para protegerlo, para proteger a Calderón, pero también para proteger todo lo bueno que había hecho Calderón, todos aquellos éxitos que dice Cordero son producto de la técnica puesta al servicio del gobierno, ¿no? Claro, ahora, dentro de esta pugna, ¿cómo están jugando los exgobernadores, los expresidentes de la República, Álvaro? Porque pareciera que no se ven, pero deben estar jugando por algún lado. Y además, están desde luego, Álvaro, legitimando la crisis que está viviendo el PAN y están formando parte también de ese espectáculo, porque no se le puede llamar de otra forma la manera de cómo se está llevando el proceso electoral de Acción Nacional. Hay desde luego un afán y una voluntad por hacer que sea un espectáculo político, y allí los expresidentes de la República, los exgobernadores están legitimando ese espectáculo, Álvaro. Yo creo que ninguna mala lectura.
Y la lectura es que no solo el Partido Acción Nacional está en crisis, sino uno revisa cada uno de los partidos políticos, todos están en crisis. El PRD está en crisis. Hoy le acaba de pedir al Instituto Nacional Electoral que le organice la elección, porque todas las veces que ellos organizan su elección termina en tribunales. Bueno, ya se está volviendo costumbre dentro del PRD. Así es. Y Cada vez son muy institucionales. claro, y ahora las instituciones que regresen del infierno, que regresen ahora a organizarlos. Esa es la gran contradicción que tiene el PRD. Le pide a las instituciones que resuelvan, pero cuando las instituciones les piden ayúdenos para sacar adelante esta reforma, venden muy caro su amor. Así es. Y dentro del PRI, recordemos que por poco le cuesta la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, por el entonces presidente del partido, que era el profesor Moreira, y que tenía problemas muy serios y que tiene a Coahuila hundida como el paradigma de la deuda pública más importante. Hay que hacer las cuentas si está igual que la de Grecia o por ahí va, ¿no? O sea, y no por el tamaño que se compara de un estado tan grande como Coahuila y un país tan pequeño como Grecia. No lo hemos dimensionado tal cosa. Se ha hablado mucho, pero la dimensión es terrible. Entonces, lo que yo veo es que México, como siempre, arriba tarde, hay un desgaste de los partidos políticos. Revisemos qué pasa en la región donde, ¿por qué llega Chávez? Chávez llega por el desgaste de todos los partidos. Claro. Le dieron vuelta a los venezolanos, a todos los partidos políticos, y entonces llega pues de manera independiente, forma después en un partido. ¿Por qué llegó Evo Morales? También en Bolivia le dieron la vuelta a todos los partidos políticos. Llega Evo Morales como líder, como rescatando esta etnoestrés, ¿no? de un país como Bolivia, donde el 70% se reconoce indígena, y nunca había tenido un presidente, etcétera, y crea el MAS. Aquí lo mismo Rafael Correa, en Ecuador, un país que, por cierto, es el que la mayor cantidad de presidentes de la República ha tenido una inestabilidad exorbitante, y en Chile, no en esta, sino en la anterior, a nada estuvo un candidato independiente de ganar. Y el caso de Costa Rica, ¿no? Acaba recientemente un candidato ciudadano es el que está gana la elección. Morena ya va a ser partido para todos. ¿Sí? Claro. Morena ya va a ser partido. O sea, si va a recorrer a todos, ya a Morena ya. Acabas de tocar un punto muy importante, Álvaro, muy importante. Todos los partidos políticos viven en crisis. Es decir, el sistema de partido está en crisis. Y lo más lamentable es que de esos partidos es donde los mexicanos echan mano para conformar sus gobiernos. Esa es la mala lectura que yo estoy diciendo, y por eso es muy importante, y cuidado y atención, lo estamos diciendo en el 2014, en el 2018, las candidaturas ciudadanas van a ser realmente importantes y definitorias para la próxima presidencia de la Y República. que esperemos que los partidos políticos no coopten estas candidaturas independientes, porque seguramente ya están pensando en alguna estrategia política para cooptar las candidaturas independientes, que valdría la pena que nuestro país experimentara realmente candidaturas independientes naturales sin vínculos a los partidos políticos. ¿Por qué no experimentar? Valdría la pena experimentar. Y ahora sí, que los políticos que llevan 30, 40 años en el ejercicio del poder han reflejado algo. La realidad no ha cambiado. Seguimos teniendo los mismos problemas y se están agravando. En este sentido, Oscar, si el sistema de partidos está en crisis y entre ellos se encuentra Acción Nacional, ¿cuál es el salvavidas para Acción Nacional? ¿Cómo lo sacamos del proceso que está viviendo y que salga consolidado, o sea, que salga fortalecido? ¿Quién gane? ¿Madero o Cordero? Mira, Linder, creo que acabas de dar un punto álgido. Creo, y retomo las palabras de mi primera intervención, habría que ver cómo termina Acción Nacional después de esta pugna, si lo voy a plantear de otras palabras, esta pugna al interior del partido, de estas dos figuras. Creo, y reitero, no representan la ideología de los militantes y de los panistas que quedaron afuera, porque prácticamente, en palabras de los dos que debatieron, se rasuró el padrón, y es la primera vez, y hablando de la crisis del sistema de partidos,
es algo inaudito que le haya reducido de esta forma el padrón. O sea, un partido político por esencia, pues no no corre a su gente de la casa. Eso es lo más tremendo. Imagínense, esta es una gran contradicción, y es algo que también comentaba Gerardo, en donde se ha observado que un partido político exilia o bien expulsa al 80% de su militancia. ¿En qué parte del mundo lo hemos visto? Sobre todo en regímenes democráticos, como es el caso de México. Y llama la atención que Acción Nacional, más del 80% de su militancia fue rasurada. O sea, ¿por qué? Pues mira, eso lo tendría que responder la gente de Gustavo Madero, y también inclusive Cordero ahorita se está escudando un poquito que a él no le tocó eso. Pero el compañero de fórmula del secretario del gobierno, claro, su compañero de fórmula. Pero mira, el debate fue el debate de las contradicciones. Cordero dice, no es una opción cogobernar con el PRI, pero cuando él estuvo en el gobierno se cogobernó con el PRI, y lo que hicieron fue hacer eso precisamente. Pero ahora, pues como ya no estaba en la coordinación en el Senado, pues ahora ya no fue gobierno. Pero mientras estuvo de coordinador, votó a favor de todas las propuestas. Ahora, lo cierto es que esta reforma política no solamente data de la historia de Vicente Fox o de Felipe Calderón. Ya varios años atrás, Acción Nacional iba construyendo la arquitectura y diseñando esta línea de reforma política. Hay mucho trabajo que se hizo décadas anteriores. Entonces, yo creo que se juega un poco en este campo de las ideas, de decir, estás aprobando todo por Peña Nieto, eres una comparsa. Yo creo que tampoco así son las cosas, y cayeron en el error de ser tan categóricos, porque al final de cuentas no convencieron a nadie. Yo creo que después del debate se hicieron un cónclave, se cerraron el cuarto de guerra, es decir, a ver, ¿cuál es el saldo de esto? Pero yo creo que no se inclina a favor de uno o a otro. Y tú lo mencionabas, los partidos políticos se han convertido en unas aplanadoras electorales. Y esa va a ser la lógica que vamos a ver. Y bueno, ya estaremos aquí también analizando y debatiendo. ¿Quién está detrás de ambos candidatos? ¿Quién ganará la elección para renovar la dirigencia nacional del PAN el próximo 18 de mayo? Regresamos con estos dos planteamientos. No se vayan. Siempre que se avecina un proceso para renovar la dirigencia nacional de un partido en nuestro país, es y genera un buen espectáculo. Usted se ha de preguntar por qué genera un buen espectáculo. Porque pareciera ser que la pugna es más por una cuestión de posicionamiento político que por llevarle beneficios a la población en su conjunto. Esto da pauta para señalar. ¿Y quién está detrás de Gustavo Madero? ¿Quién está detrás de Ernesto Cordero? Realmente son grupos que están apostando a mejorar la situación política, económica y social del país. Y la gran pregunta de esta mesa de análisis, y que seguramente usted también se la está haciendo, ¿quién ganará la elección? ¿Al gobierno federal? ¿A quién le conviene? ¿Gustavo Madero o Ernesto Cordero? Y en esta tesitura nos encontramos, Gerardo. Mira, yo creo que al gobierno federal le va a dar exactamente igual que gane uno o el otro, porque los dos van a terminar colaborando. Ellos no pueden, me refiero a los panistas, no pueden asumir el costo de pelearse electoral y directamente con el gobierno. Decía, además que la lucha estaba en las reformas constitucionales. Ahora, tienes que participar en la secundaria sí o sí, o sea, estás obligado, porque al que le conviene que las secundarias se parezcan a las constitucionales, es a ti. Ese es el argumento de Madero en el discurso. Él dice, no, el pacto lo que abrió fue la posibilidad de poder entrar a las reformas secundarias y realmente en ese momento reflejar la ideología y los principios y valores del PAN. Que es por sí mismo cae el argumento, porque termina diciéndole, bueno, si de eso acusa a Cordero, y luego le dice, bueno, Cordero, pero es que nosotros hicimos las modificaciones, entonces no cuadra ninguna de las dos explicaciones, ni para seguir siendo congruente con la propuesta de Madero o con la de Cordero. Es muy sencillo. ¿Quién está atrás de Cordero? Todos lo saben, es Felipe Calderón, es el gobierno que deja y es
él presume los logros económicos, de estabilidad financiera, el crecimiento económico, el empleo. Que entre otras cosas es verdad, ¿eh? El empleo de los 6,000 pesos, que también es verdad, es decir, ahí sí este argumento es totalmente cierto. Y dejó muy claro que va a colaborar con el PRI, ¿no? Cuando digo yo quiero ser presidente del PRI. Bueno, Ernesto Cordero trae su corazoncito ahí muy oculto, ¿no? lo traicionó, claramente se traicionó a sí mismo. Pero acabas de comentar algo muy interesante, Gerardo, y tiene que ver con el principio de que quien gane tiene que colaborar con el gobierno. Y es cierto, lo interesante del debate es que ambos se acusaron, y más Cordero señalando de que Gustavo Madero ha colaborado mucho con el gobierno. Sin embargo, el cuestionamiento tiene que ver con, ¿y entonces cuál es la responsabilidad de los partidos políticos? ¿Para qué existen los partidos políticos? No para cogobernar, no existen únicamente para hacer maquinarias electorales, también existen para cogobernar, Gerardo. Mira, te diría dos cosas. Creo que Acción Nacional se concibió desde su principio, desde su fundación, y durante la mayor parte de sus años de vida, como oposición. Nunca supo ser gobierno y vertir los principios que acarreó y acuñó durante 75 años para luego ser gobierno. O sea, esa parte nomás no les queda clara. Y del otro asunto, van a tener que gobernar, van a tener que convivir, como quiera que sea, con el Partido Revolucionario Institucional en el poder. Sí, por supuesto. Yo creo que el argumento realmente atrás de la posición de los dos es: vende caro tu amor y tú te viste bien barato. Pero fue un alto costo social, la población que está esperando un gobierno eficiente y efectivo con partidos que gobiernen. Ese no es el reclamo de los candidatos. Ellos se incriminan mutuamente por ser participativo, por haber sido muy fácil con el Partido de Revolución Institucional, y decir: si yo hubiera estado en tu posición, hubiera sido más caro, hubiéramos conseguido más cosas para el partido de las que tú conseguiste. Aquí la gente, los militantes y los votantes es lo de menos. Gerardo, en dos palabras, ¿quién gana? Híjole, pues yo creo que el PRI, ¿no? El PRI vuelve a salir fortalecido por el asunto de la unidad. El PRD, lo comentaban, sigue dándose ahí de cubetazos, invitan a línea como intermediario, como referee, y de Madero o de Cordero, hay que ver cómo sale Madero de la operación, a ver si sale campante y en pie de lucha, porque parece broma, pero puede pasarle lo que le pasó a Vicente Fox, que lo sacó de la jugada más de 3 días. Claro. ¿Quién gana, Álvaro, esta elección del próximo 17 de mayo? Yo considero que analizando dentro de todos los discursos, sí encuentro más sólida el discurso de Madero, es decir, no niega las cosas, ¿no? Dice: sí, fui al Pacto por México, sí, logré esto, sí, estas propuestas de reforma política se lograron, la reelección de alcaldes, la reelección de legisladores que estaba dentro de Acción Nacional durante de Cristian Ibarrola, etcétera. Entonces, hay cuestiones que dentro de todo Madero se ha mantenido como un poco, el discurso es un poco más sólido. Y creo que también le juega a favor el haber estado ya en campaña para diputado federal, para senador, y que Cordero, pues si bien es cierto, ya hizo esta vuelta con el padrón grande, con el padrón contra Josefina, y no le fue bien. Entonces, ahora es un mini padrón, pero creo que en realidad él es eso, es un excelente técnico, un excelente secretario de Hacienda que decía es verdad, o sea, a cómo están las cosas ahorita, a cómo Videgaray tiene el país, que no va a crecer a 1 este año, bueno, pues que se regrese Cordero a la Secretaría de Hacienda. Y en este momento, Álvaro, en este momento que está en a plena luz el proceso interno del PAN, ¿quién tiene el control del PAN? ¿Quién tiene el control de la estructura interna del PAN? La estructura de jerarquía de dirigencia del PAN, porque eso también es un plus muy importante para quien va a ganar la elección. Bueno, en teoría es la presidenta Cecilia Romero, ¿no? Pertenece al grupo D.
No lo sé, es que el punto es de que ella, en sus orígenes, es gente del gobernador Oliva. Búscale la enciclopedia. Es el gobernador Oliva, el compañero de fórmula de Cordero, pero era la secretaria general de Madero. Ahí yo creo que no hay duda. El control del partido a la fecha lo sigue teniendo Madero. Y eso es un plus muy importante, lo que puede dar entonces la pauta de diferencia para ponerse a la cabeza como puntero frente a Ernesto Cordero. ¿Quién gana, Oscar? Yo creo que gana Gustavo Madero. Gana por mérito. Creo que se ha satanizado mucho la labor de Gustavo Madero al frente del Partido Acción Nacional, pero logró sacar las reformas que ni dos presidentes de la República pudieron sacar, claro. O sea, es que ese es el mérito de Gustavo Madero. El mérito, nadie se lo quita. El mérito fue que Cordero hizo que Cordero votara lo que él quería. Ese es el mérito. Por más Cordero que te agarran las vestiduras y digas, y yo no quiero gobernar con el PRI y lo que tú quieras, Gustavo Madero, siendo presidente del partido, sacó la reforma que ni dos presidentes de la República de Acción Nacional pusieron. Ahora, fíjate, otra cuestión, ya nada más eso le vamos a invitar, que ante esta crisis de valores institucionales de ese partido, pues los militantes dicen, bueno, ¿por cuál nos vamos? Yo creo que va por ahí. Ahora, Cordero, yo creo que después del debate cayó en muchas más contradicciones y no acaba de convencer a los militantes. Ahora, mencionaba un dato fuerte, Álvaro, ya con la militancia completa antes de la natural Padrón ante Josefina, lo cierto es que Josefina iba puntera y Felipe Calderón echa toda la maquinaria del gobierno federal y casi se quedó a nada de tener que se fueran a una segunda vuelta en esa elección interna. Arrancó tarde. Bueno, tú dirás que arrancó tarde. Lo cierto es que aún y con toda la maquinaria del gobierno federal no le dio a Ernesto Cordero. Estando apapachado y estando en el gobierno. No ha podido, porque recordemos que Felipe Calderón ya ha buscado a través de sus huestes, Roberto Gil por un lado, ahora Ernesto Cordero, para que contendieran por la dirigencia nacional PAN, y no ha podido. Es decir, Felipe Calderón no ha podido regresar a controlar el Partido Acción Nacional. Y hay otra cosa. ¿Por qué Gustavo Madero va a ganar? ¿Por qué? Porque hay mucho militante, o que era militante, porque lo corrieron del instituto político, está enojado con Felipe Calderón, y va a haber un voto en contra de Felipe Calderón, y Cordero representa la encarnación de Felipe Calderón. Eso es un hecho. No es que represente. Entonces, la gente está muy molesta con lo que representa Cordero, no Cordero en sí, lo que él representa. No, a ver, porque tiene esta frase. Es una elección de panistas, es decir, no estamos hablando del público en general. Puede que haya molestias por el asunto del sesgo en términos del padrón y todo, pero la gente que votó por Felipe Calderón, no creo que vote en contra de Felipe Calderón en esta elección otra vez. El asunto, la dinámica va por otro lado. Es decir, Madero pudo ganarle la elección a Felipe Calderón al interior del PAN. Pudo evitar que Cordero fuera el candidato a la presidencia y se quedó con Josefina, aunque no la haya apoyado. Pero de eso a que la gente prefiera a Madero por las condiciones que dejó en el país Calderón, lo estaban diciendo ustedes hace 3 minutos. Calderón dejó crecimiento, dejó unas reservas y economía sólida, es decir, dejó bases para que la economía estuviera mejor de lo que está el día de hoy. Esas son las condiciones en las que termina. Por eso le dije que Cordero regrese a la Secretaría de Hacienda, ese es su lugar. Pero también nos encontramos con otro cuestionamiento, y tiene que ver con lo que el gobierno federal está esperando de este proceso electoral, porque se detuvieron varias leyes secundarias. Pues se detuvo la maquinaria parlamentaria hasta que Acción Nacional saque adelante al gobierno federal. Yo discreto de la opinión federal, al gobierno federal le conviene que gane Gustavo Madero, porque era el que estaba llevando que Pacto por México funcionara. Este es el argumento de malo por conocido y no bueno por conocer. Es decir, ya traen camino y a lo mejor hasta vuelo traían con Madero y en
camino de las reformas, ¿no? Eso pues sí parece claro, pero que no sea una mejor propuesta la que puede complementar Cordero, yo no estoy tan seguro. Es decir, ahí sí creo que tiene más imaginación Cordero para el asunto de las reformas que Madero desde afuera o en el PAN. Pero Madero fue el que sacó las reformas, Con el voto de PAN, Cordero. desde luego, el PAN no se encuentra en su mejor momento. Y aun cuando pase su proceso para renovar la licencia nacional el próximo 18 de mayo, ahora enfrentará un gran reto. ¿Cómo salir de la crisis institucional en que se encuentra para enfrentar el próximo proceso electoral federal en el 2015? Vaya, cosas de la vida. Un partido que tuvo 2 presidentes de la República y hoy se debate con una militancia muy reducida para tratar de levantar un partido que se ha venido cayendo. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, muy buenas noches, pero al final usted tiene la última opinión. Gracias.